Bueno, quería compartir lo que Dios puso en mi corazón. Quería empezar leyendo Isaías, el capítulo 9, una parte del versículo 1 y el 2. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora angustiada. Y en el versículo 2, nos salteamos un poquito, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y un pasaje que a mí me gusta muchísimo, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice así. Dice, hablando de Jesús, ¿no? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese era el versículo 4 y 5 del capítulo 1. Y en el 9, en el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz que resplandece en la oscuridad y que las tinieblas no pueden detener. Es la luz de Cristo, la luz que brilla en el corazón de aquel que lo recibió, ¿no? Dice que vino Él a todos los que lo estaban esperando, había mucha gente que lo esperaba, y vino. Pero al final los que los esperaban no lo recibieron. Pero a todo aquel que cree, les dio el poder ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor, porque nosotros pudimos creer, ¿no? Gloria a Dios. Quería leer un pasaje central que es algo que sucedió con Jesús y sus discípulos y algunas otras personas. Dice así, está en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, el versículo 14. Vamos a leer hasta el 29. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, está hablando de Jesús, ¿no? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas eran personas importantes dentro de la sociedad, ¿no? Que tenían conocimiento bíblico de las escrituras. Y dice que había una multitud y escribas, estas personas que disputaban con ellos, ¿no? Con los discípulos. Discutían con ellos, ¿no? Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Jesús entonces dice, él les preguntó: ¿qué disputáis? ¿Qué discuten con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Se lo trajeron y y no pudieron. Dice, y respondiendo él, Jesús les dijo: oh generación incrédula,
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Qué impactante, ¿no? La historia, qué tremenda, ¿no? Uno lo lee, pero si uno trata de tomar conciencia de este suceso, es tremendo, ¿no? Es terrible. Y el suceso es tremendo, pero mucho más grande es Jesús en esta historia, ¿no? Porque es una historia fuerte. Pero Jesús es más fuerte que esta historia. Y lo podemos ver en la lectura, ¿no? Y entonces es un pasaje que siempre me gustó leer y releer, que me anima mucho, ¿no? Me anima a creer, porque un poco eso también es la nota, ¿no? de este pasaje, el creer. Es importante creer en el Señor. Dice que estaban ahí, ¿no? La multitud, con gente que sabía también, ¿no? Discutiendo con los discípulos, y llega Jesús y pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Y uno de la multitud le empieza a decir lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que traje a mi hijo que está en esta situación, y me quedé pensando, ¿no? Porque este hombre, con un terrible pesar en su corazón, ¿no? Trajo a su hijo, porque yo creo que tenía, tal vez no mucha, pero tenía esperanza todavía. Porque si no, ni se hubiese movilizado, ¿no? Pero algo de esperanza le quedaba. Y en el nombre de Jesucristo yo quiero atar ahora todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesucristo ato todo espíritu inmundo. En el nombre poderoso de Jesucristo. No tenés nada que hacer en este lugar ni en ninguno de los que estamos acá. Te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera. Amén.
Estaba este hombre con algo de esperanza todavía, ¿no? Pero al final las personas se pusieron a discutir entre ellos y él quedó solo otra vez con su situación. Pero mientras ahí discutían, se armó un debate, esto, aquello, lo otro, no, porque debe ser así, no, porque me imagino, ¿no? Vaya a saber lo que discutían. Y llegó Jesús y preguntó qué pasa. Y entonces este hombre, lejos, creo yo, de querer discutir, cansado, ¿no? De que nadie ni nada podía darle una respuesta, le empieza a contar a Jesús, ¿no? Y le dice, maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Qué descripción, ¿no? Describir así a tu propio hijo, ¿no? Terrible. Si podemos por un momento ponernos en el lugar de ese padre que tenía a ese hijo en esa situación y describiendo todo lo que padecía, ¿no? Y dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Acá Jesús reclamando credulidad, reclamando el que crean, lo importante que es creer, ¿no? Tener el convencimiento, no es solamente decir sí creo, sino en mi corazón estar convencido de Dios. Es importante, ¿no? Los discípulos creían, pero ¿por qué Jesús les dice incrédulos? Porque creer en Dios implica mucho más de lo que a veces nosotros pensamos, ¿no? Creer en Dios implica ponernos en sus manos de forma incondicional. Entonces, acá el reclamo de Jesús, ¿no? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque esto lo pueden hacer ustedes. ¿Hasta cuándo? ¿No? Si ustedes lo pueden hacer, tienen que creer, ¿no? Y entonces dice, tráiganlo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, dice, ¿no? Cuando el Espíritu vio a Jesús, no pudo ocultarse, ¿no? La oscuridad recibió el impacto de la luz de Cristo. Y el demonio cuando lo vio a Jesús habrá dicho, este muchacho es mío, ¿no? Y entonces empezó a hacer una demostración de su poder sobre ese muchacho y lo sacudió con violencia y cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Este es mío, le decía el demonio, ¿no? A Jesús. Lo tengo,
me pertenece, ¿no? Y entonces Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, desde niño. Yo me imagino ahí la situación, ¿no? Imaginemos, el muchacho sacudiéndose con violencia, dice, ¿no? Lastimándose seguramente, ¿no? Revolcándose, echando espuma por la boca, ¿no? Y Jesús, con la calma, ¿no? que lo caracterizaba, le pregunta al padre mientras el muchacho iba revolcándose, ¿y hace cuánto que le pasa esto? ¿No? Y el padre le dice, desde niño. Así que volvamos a imaginarnos, ¿no? Desde niño. Un niño, ¿no? Atormentado por demonios. ¿Cuántos hay así? ¿No? ¿Cuántos hay? Ya de niños atormentados por demonios. Qué tremendo. Vuelvo a pensar en el padre, ¿no? Ver a su hijo, un niñito, atormentado de esta manera, ¿no? Tal vez veía a otros niños jugar, divertirse, qué sé yo, y él viviendo esta situación con su hijo, ¿no? Y así pasaba el tiempo, pasaban los años y su situación no cambiaba, ¿no? Veía a su hijo crecer de esta manera, atormentado. Y él, seguramente que desde el principio se habrá movido para hacer algo, para ayudarlo, habrá buscado ayuda y no encontró respuesta. Hasta que ya quedándole poca esperanza, ¿no? Porque años, escuchó a Jesús. Entonces, lo voy a intentar de nuevo, habrá dicho el padre, lo lleva a su hijo. Y se encuentra con que los discípulos de Jesús no pudieron darle respuesta, ¿no? Pero llegó Jesús y preguntó Jesús, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué discuten? Y él le pudo contar la historia de su hijo, ¿no? Y le pide, ¿no? Le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ya denota como poca esperanza, ¿no? Si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vuelve a poner en el centro la fe. Si puedes creer, todo es posible, le dice Jesús, ¿no? Entonces, el Padre inmediatamente clamó, un clamor, un grito de desesperación, haciendo fuerza, porque tal vez le costaba creer. Clamó, aún yendo en contra de lo que sentía y de lo que veía, y dijo, creo, con lo que le quedaba de fuerzas,
La usó para decir creo, ¿no? Y le pide ayuda al Señor. Ayuda mi incredulidad. Porque hasta él era consciente de que le costaba, ¿no? Entonces, y cuando vio que Jesús, que la multitud se agolpaba, dice, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Jesús, que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, reprendió al demonio y le dijo, salí, andate y no vuelvas más. Así que el demonio hizo su último intento. Lo sacudió de nuevo con violencia, ¿no? Y tuvo que salir. Y el muchacho quedó como muerto. Quedó ahí. De repente revolcándose, lastimándose, echando espuma por la boca, de repente, ¡bum! Ahí quedó, tieso, ¿no? Inmóvil, inerte, como muerto. Al punto de que todos creyeron que se murió. Bueno, es el fin. Hasta tal vez el padre pensó que llegó el final, ¿no? Que al final su hijo terminó así. Qué cosa tan triste, ¿no? Pero no fue así. Porque dice que Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Gracias por haber llegado a nuestras vidas. Gracias por haber llegado a tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Porque cuando sea el momento, Dios hará que suceda. ¿Lo crees? Yo lo creo. Lo creo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y lo espero. No con poca esperanza, sino con mucha esperanza. Con alegría, con expectativa. Hasta quiero imaginarme, ¿no? Más allá. Porque esa tiene que ser mi mirada. Una mirada de fe. De alguien que cree en Jesucristo, ¿no? Así que yo te animo, hermano, que si estás pasando una situación difícil, el lugar al que hay que recurrir es a Jesús. Nosotros te podemos ayudar, orar por vos, dar una mano, pero tenés que ir directamente a Jesús y plantearle tu situación con detalles. Y aunque a veces tu fe fue un poco socavada, ¿no? No te des por vencido. Aunque sea muy poquita tu fe, dice que Dios no va a pagar
el pábilo que humea, ¿no? Esa mechita que todavía tiene algo, bueno, no lo va a apagar el Señor, ¿no? Así que yo te animo, hermano, a que clames a Dios con fe, que no te rindas, que no bajes los brazos y no te muevas por lo que ves, sino movete por lo que crees. ¿Crees en Dios? Yo también creo en Dios. Así que movilicémonos de esa manera, porque eso es lo que la gente necesita, la manifestación de Dios. Hoy Cristo, este mismo Jesús que leemos en la palabra, ¿dónde habita? Habita en mí. Él está en mí. Y tengo que empezar ya no solo a creer que Él está en mí, sino asumir que Él está en mí de tal manera que mi vida cobre la fuerza de Jesucristo. Ya no mi debilidad, no mi capacidad, no mi inteligencia, no mis recursos, sino que el motor de mi vida tiene que ser Jesús. Toda mi vida la tengo que traer a sus pies, presentarle mi vida al Señor y pedirle que Él viva en mí. Se manifieste en mí y desate su poder en mí y a través mío. Porque si no, también Jesús nos puede reclamar, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo tengo que hacerlo yo si ya les di autoridad? Ya los envié. ¿Hasta cuándo, no? Pero fíjense cómo termina el pasaje. Dice, cuando terminó todo, ¿no? Entraron a la casa, dice, cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hacer la obra de manera liviana, tenemos que consagrarnos a Él. No podemos vivir la vida de Cristo si no nos consagramos a Él. Es importante esto, ¿no? No es, bueno, qué sé yo, alabo al Señor cuando los domingos, cuando nos juntamos, o los jueves, ¿no? Oro cuando, qué sé yo, una vez a la semana. No te va a alcanzar, hermano. Porque te va a alcanzar para algo, obviamente, pero vas a vivir ahí, en la chatura, ¿no? Pero Dios nos llama a vivir cosas grandes, a ver la manifestación de su poder, a ver cómo otros se encuentran con Él y son transformados, ¿no? Así que en la medida en que nosotros nos consagramos, no solamente es bueno para nosotros, sino también para los que nos rodean.
Los animo a esto también, ¿no? A que nos consagremos, a que nos ayudemos también, ¿no? A que nos animemos a buscar a Dios cada vez que nos encontremos. Él tiene que ser el centro, ¿no? Y también cuando no nos encontremos, Él tiene que seguir siendo el centro.